ejercicios de pruebas de hipótesis o pruebas de contraste para poder realizar. Los ejercicios lo pueden hacer entre dos personas. O sea, las prácticas lo pueden hacer entre dos personas. O si no, una también, depende de ustedes. Si han hecho entre dos personas, entonces lo elevan al Classroom, lo escanean, el mismo ejercicio o la misma práctica que realizar. Hoy vamos a entrar a ver la regresión y correlación. Se trata de que cuando yo tengo un conjunto de datos, puedo aproximar a una curva. Puedo buscar una aproximación funcional. Y entonces normalmente se utilizan los polinomios. Puede ser un polinomio simple, puede ser un polinomio de segundo grado, de tercer grado, cuarto grado, puede ser a una variable, a varias variables, tomando en cuenta varias variables. Entonces, cuando se analiza, por ejemplo, el rendimiento de estudios de una persona, no es una sola variable, sino que tengo que considerar muchas variables. A veces entre esas variables tenemos unas que son cuantitativas y otras que son cualitativas. Entonces en este caso hay formas de cómo representar, digamos, numéricamente a las variables cualitativas, ¿no? Lo que nos interesa cuando se propone un modelo, cualquiera sea, normalmente se los llama modelos lineales. O sea, lo que se conoce es como modelos lineales. Esos modelos lineales pueden estar representados por una ecuación, varias ecuaciones, 50 ecuaciones con la finalidad de determinar los coeficientes. Un ratito, por favor. El comportamiento de los datos que levantamos la información puede ser contados datos, o sea, muy pocos, como decir, unos 6 datos, 7 datos, donde generalmente si hacemos una curva, lo pasamos por los puntos, porque estamos seguros que esos puntos son correctos, digamos. No estamos seguros que están bien obtenidos, entonces puedo pasar por esos puntos. Entonces tenemos allí, digamos, dentro de los métodos que han visto en la aproximación funcional, pueden ser polinomios, porque el polinomio es una función de fácil manejo en cuanto a su
derivación, su integración, etcétera, ¿no? Que no se conocen en estos polinomios son los coeficientes. Cuando digo ecuaciones lineales, también genero un modelo que tiene muchos coeficientes. Y entonces han debido ver que ustedes son del tercer semestre, creo, el cuarto. Lo que no se conoce en el modelo propuesto son los coeficientes. Y los coeficientes tienen exponente igual a la unidad. Entonces, decimos, se trata de ecuaciones, se trata de una ecuación lineal, ¿no? Se trata de una ecuación lineal en beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, ¿no? Eso puede ser larga como corta también. Pues podemos considerar varias ecuaciones y esto es lo que hace la, ¿cómo se llama esto? Ay, me he ido el nombre, a ver si me devuelvo. ¿Cómo se llama esto? No me viene, no me viene. Ay, qué raro, no me viene. Bien, no me viene. Diríamos que cuando se trata de muchas ecuaciones, los civiles también utilizan sistemas de ecuaciones en las celosías que tienen, pero ahora yo ya estoy métodos, digamos, mediante software, que se ha facilitado mucho el cálculo de ellos, lo pueden determinar. He escuchado que existen software para cubicar la cantidad de material que se necesita, como ladrillo, cemento, la distribución del líquido en la casa, la potencia de la bomba y demás. Todo estas cosas. Claro, si uno no sabe el fundamento de los métodos que maneja directamente eso, a veces los resultados no se entienden. Pero, digamos, en el caso de ustedes, por ejemplo, la cantidad de datos puede ser muy grande, ¿no? En el estudio de mercados, los ¿cómo llamaríamos? Los sistemas pueden utilizar, por eso tienen base de datos 1, 2. Entonces yo tengo una cantidad grande de datos, yo puedo hacer análisis de correlación, de interacción entre variables, entre los datos de las variables. Puedo buscar dependencia de los datos, porque dentro de esos datos tengo datos que son cualitativos, de tipo nominal, ordinal. Puedo tener datos de tipo discreto, continuo. Entonces, en este análisis, digamos, descriptivo, se llama el análisis descriptivo de los datos con datos multivariables, con variables múltiples. Existe una serie de datos
donde se determina, porque ya las matrices, digamos, son grandes, o sea que a mano no lo puedo hacer fácilmente, no tengo que utilizar un software. Eso con la finalidad de determinar los valores de los coeficientes, Y en ese caso, el análisis de estos datos va a conllevar, o sea, necesariamente nos va a dar la estimación, porque nosotros lo que hemos visto es estimación por intervalos o construcción de intervalos para un parámetro desconocido. Ahí nos hemos olvidado de la estimación puntual. De eso voy a preparar una clase aparte. No olvidamos eso. Teníamos que completar. Hay dos métodos. El método de máxima verosimilitud y el método de momento, que son métodos puntuales. O sea, con una sola muestra se puede determinar una expresión matemática. Aquí es una expresión matemática que va a calcular el estimador, pero en la realidad va a calcular el parámetro. El estimador es el valor puntual que representa un parámetro, pero en la realidad no es cierto, sino que los parámetros están variando. O sea, hay un margen de variación de los parámetros poblacionales, ¿no? Por ejemplo, si estoy controlando el peso, puede ser en primera instancia de la mantequilla, o los cortes que hacen de la mantequilla fina, siempre tienen que estar dentro de un margen. No todos los mantequillos van a pesar lo mismo, siempre hay una variación. Lo mismo en los medicamentos, hemos dicho que hay una variación en su contenido. Bien, entonces, en este caso, si el volumen de datos es súper grande, yo lo que observo ahí es ya una tendencia del conjunto de datos. Y la tendencia es a una recta, es a una parábola, o puedo segmentar la curva que podríamos encontrar con esta tendencia, ir estudiando por partes, también es posible. Esta parte de regresión y correlación es interesante porque en base a datos pasados formulados nos permite aproximar a una curva y luego de tener la curva podemos proyectar, decir bajo ciertas condiciones cuál será la respuesta. Pues mayormente lo que hacen, ¿no?, los que diseñan una planta industrial van al INE, buscan la información correcta y entonces ahí ya tienen una base de datos que es legal, pero también acompaña el contrabando. Entonces ahí yo tendría que por mi cuenta buscar los datos de contrabando de tal manera para saber cuál es el consumo, diríamos, consumo total que se tiene, es decir, la demanda. Y a veces no es suficiente la oferta que se hace, o sea, los datos que ya nos dicen de por sí que hemos utilizado y los que buscamos en el contrabando ya nos dan
eh, cuál es la um, demanda, porque si uno hace una, ¿cómo se dice? Una importación es porque necesita, le exige el mercado, ¿no? Entonces, en una planta industrial yo tengo que ver cuál es la demanda satisfecha. Y eso está en el INE, está en el contrabando, y el margen que queda, yo lo puedo absorber diseñando una planta industrial, ¿no? Eh, qué sé yo, claro, en base a datos históricos, puedo hacer que la planta de aquí a 5 años, una vez terminada, pueda estar al 80%, después al 100%, un margen de seguridad, 120%, etcétera, ¿no? O a veces no va a ser posible cubrir toda la demanda, ¿no? Por mi planta. Entonces, solo cubriré parcialmente. Y eso lo hago a través de la regresión. ¿Listo? Bien. Comenzaremos por la propuesta de la regresión lineal. Pero antes quiero que diferenciemos. Puedo tener un modelo de regresión poblacional. Y quiere decir que los datos poblacionales obedecen al comportamiento de esa curva, donde los coeficientes están ya determinados. Pero ocurre que normalmente la población no se conoce, ¿no? Por un lado. Entonces lo que se hace es tomar una muestra. Tomar una muestra que puede ser pequeña, puede ser grande, muy grande, como bueno, eso ya es otra parte. Miles o millones de datos puede ser almacenar esa cantidad de datos en una computadora y es terrible, ¿no? Y entonces un muestreo, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con este subconjunto todas las generaciones de los modelos de regresión, lo vamos a hacer en base a estos datos, ¿no? Para eso necesitamos un poco ver de dónde salen las funciones, porque vamos a utilizar mínimos cuadrados en nuestro análisis, como lo han visto, como han hecho máximos y mínimos, cálculo 1, cálculo 2, trabajando varias variables. Eso vamos a hacer y vamos a utilizar una notación, diríamos, que es oficial en estadística, ¿no? Porque ustedes decían, por ejemplo, un polinomio y es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más a sub 3 por x cubo sub 4 x 4. Nosotros, como estamos en estadística, en este polinomio que les dije, no se conoce a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. No se conoce, pero tienen exponente igual a la unidad. Por eso es que lo llamo yo un modelo lineal. Lo que voy a tener como datos es x
y Y. Te voy a tener esa tabla de datos. Eh, para una condición, por ejemplo, si estoy hablando de estatura, cuando X, la persona tiene una edad de 5 años, ¿cuál es la altura media, digamos? Entonces puedo buscar información para esa condición de X, eh, digamos, cuánto mide una persona, qué sé yo, en Potosí, o sea, tomar muestras en Potosí, en otro lado, para obtener una media nacional, ¿no? ¿Cuál es la media de estatura de las personas de 5 años, de 6 años, de 7 años, 8 años, etcétera, ¿no? O puedo estratificar por regiones, puedo obtener las estaturas y luego obtener la general, ¿no? Como un parámetro representativo. Entonces, el caso también ocurre en regresión de que yo puedo utilizar estimación. Se puede hacer estimación, se puede hacer pruebas de hipótesis, se puede aplicar. O sea, podemos utilizar inferencia estadística en regresión. Simple, múltiple, podemos, ¿no? O sea, es interesante. Es bien profundo y para eso necesitamos álgebra lineal, digamos, ¿no? Manejar matrices, manejar sistemas de ecuaciones, vectores y demás. Nosotros vamos a ver de manera no muy profunda, digamos, ¿no? Porque después esta parte de regresión y correlación es todo un libro, digamos. Todo un libro que nos permite trabajar con ecuaciones lineales. Y si no son lineales, hay que linealizarlos. Entonces, si se han linealizado o linearizado, entonces pueden utilizar los supuestos, porque hay una serie de supuestos en la determinación de la, del modelo de regresión, ¿no? Porque si considero una persona con relación a la media, hay un margen de variación. Puede ser por encima de la media, por debajo de la media, ¿no? Hay. Entonces, a eso lo llamamos epsilon, una variable aleatoria. Porque cuando digo de 5 años, yo no sé cuál va a ser el dato que yo puedo encontrar. Por decir, en un colegio puedo buscar 2, otro 3, o sea, en este caso las estaturas se presentan como una variable aleatoria, mientras que la fija es X, porque yo estoy condicionando X. Alguna vez puede ser aleatoria, también muy rara a veces, digamos, ¿no? Generalmente yo no, doy el valor a X. Entonces, al darle el valor a X, como decir, yo voy a trabajar con las estaturas de las personas que tienen 5 años, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 15 años. ¿Cuál es la variación de la estatura? Entonces voy buscando las estaturas, ¿no?
digamos, de unos papás de estatura baja, pueden tener un hijo grandote. En otras, al revés, el papá grande, la mamá pequeña, pueden tener un hijo grandote o bien pequeño. O sea, es aleatorio, no puedo predecir por la edad. Hay una variación en la estatura según avanza la edad, pero no es, ¿cómo se diría? Eh, no es constante. No todos van a tener de 5 años la misma estatura. Claro que hay extremos, ¿no? Esa variación de la estatura con la media o con el modelo sí que he calculado, un valor puntual siempre va a estar acompañada de un error. Epsilon va a ser la variable. Entonces, este epsilon es una variable que tiene una media, al ser una variable, una media de cero de varianza, un sigma constante. Un sigma constante. O sea, cada uno de ustedes va a diferir con respecto a la media. O sea, va a ser particular y va a ir variando. Entonces, a esta parte llamamos los supuestos que pueden tener y además los coeficientes deben ser independientes, las estaturas van a ser independientes entre sí, ¿no? Porque unos son más altos, más bajos, o sea, nada que ver una estatura con otra estatura, ¿no? Cuando nos dicen de 5, 6, 7, 8 años. Muy bien, ya hemos hablado. Ahora manos a la hora. Y nuestro, nuestro capítulo es regresión simple y múltiple. ¿No? En matemáticas lo que hacemos, lo que consideramos es en mate decimos y igual o y en función de x. O sea, puedo trabajar con y o con fx. En este caso trabajamos con y, pero a esto en mate lo llamamos variable independiente y a esto lo denominamos variable dependiente. Cada una tiene su extensión y su rango, y entonces para nuestro caso, para nosotros va a ser así. Vamos a entender que esta es mi población, y esta es la muestra. Entonces estamos en este paso, ¿no? Lo que consideramos es la variable condicional y x, y no sabemos quiénes van a formar parte. Entonces, esta tiene una media condicional y en función de x es igual a beta 0 más beta 1 x. Entonces, este es el modelo lineal. Mientras que a este nivel tenemos, entonces, este es el modelo
A nivel de la población tengo modelos, bueno, modelos no, tenemos de regresión, modelo de regresión poblacional. Y conozco, yo puedo predecir con cualquier dato que se tenga. Mientras que no conozca estos parámetros, puedo considerar un modelo de regresión lineal, regresión muestral, lineal muestral, muestral. Y eso lo vamos a representar así, no hemos puesto. En matemáticas decimos y es función de a sub 0 x más a sub 1 x. Esto lo han visto bien aquí, f de x, ¿no? Y es igual a f de x. Y está representado por una ecuación, decimos, una ecuación, una función lineal, un polinomio lineal también. Ya esto, ¿no? Polinomio lineal. Entonces, con estos datos, podría calcular esto, pero nosotros ahora lo vamos a representar así. Ese es un estimador para nosotros. A sub 1, beta sub 1, x sería modelo de regresión. Modelo de regresión. Polinomial. Regresión polinomial. Simple. O regresión simple. Regresión simple. Regresión simple. Entonces, este es el modelo nivel de la muestra. Pueden haber muchos, vamos a ver muchos. Y este es el modelo de regresión lineal de la población. ¿Listo? Eso es. Dicho eso, entonces nosotros lo representamos aquí en función de x. A esto le llamamos, también puede llamarse así, pero esta es una variable fija. Variable fija. Y esta es la variable aleatoria. Variable aleatoria. ¿Qué llamamos variable aleatoria? ¿Se acuerdan? Van a disculpar, sus exámenes están corregidos ya.
también nomás. Y lo que me falta es, como están sobre 80 o no, ¿sí? Sobre 80, entonces tengo que ver sus prácticas, aumentar con su asistencia o alguna participación y demás. No lo hice porque me han pedido, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Planes globales. Planes globales de estadística aplicada y análisis numérico aplicado a la química, para los ingenieros, ¿no? Y estoy haciendo, ya he terminado lo de aplicada, estoy en número y análisis numérico. Después me han pedido los de física, porque se han acoplado a ustedes los de física, entonces estoy obligado a hacer un plan global de probabilidad y estadística 2 y 1, ¿no? Eso tengo, estaba viendo, porque mi anterior computadora, yo les dije que me lo amplíen su capacidad para recibir Classroom. Se lo vaciaron mis datos y se olvidaron dónde están los datos. Ya no recogí mi computadora, tenía una impresora láser que me compré de ocasión en La Paz. Y ya no tampoco he recogido, ya está, que perdí apuntes de las materias que necesitaba, uh, textos no estaban terminados, y también perdí fotos, no sé, tenía muchas cosas, ¿no? Y no, lo han vaciado y ellos me han dicho, me han justificado de que yo había ordenado de que lo borre. O sea, como sabiendo eso no lo hubiese llevado. Ahí estaban todos mis planes global, ¿no? En una temporada nos quisieron hacer todos los de las materias que se dictan, hacer un plan global, un modelo, bajo un solo modelo. Ya, entonces eso, primero terminaré esto, porque van a acreditar los de ingeniería química, también van a acreditar los físicos. Entonces para eso están pidiendo, he visto unas hojas por llenar de currículum también, de todo lo que hiciste. Eso tenía también mi currículum vitae. Todo eso lo he perdido. Y ahora tengo que hacer, bueno, que me acuerde algunas cosas. Entonces, espero terminar en esta semana lo que estoy haciendo. Después, la otra semana, si no, ya les hubiese fin de semana, sábado y domingo, estaba sentado haciendo. Así moverme y ya hubiese entregado notas. Variable aleatoria, variable fija también, variable ajustada, variable ajustada, que ha sido calculada por la variable del modelo, pongamos, variable independiente. O sea, no hay una palabra para ver si hay para esto. Variable.
explicada, explicada, variable, variable, explicativa, explicativa. En lo que les decía en la parte de modelo de regresión, y sería variable. Estoy hablando de la respuesta regresada. Y esta variable, regresor. No. ¿Qué más? Bueno, a veces se entiende esto, causa, y esto, efecto, causa y efecto. Se puede ver como un modelo de causa y efecto. ¿Está bien? Causa y efecto. ¿Cómo se llama esto? Esto es lo que tengo, es lo más simple. Aquí está econometría básica. Ellos son los que utilizan regresión y correlación. Para la lineal simple puede ser correlación lineal, decir en qué medida es una recta, con qué pendiente, con qué valor es una recta. No todos los datos están sobre la recta. Y cuando trabajas a muchas y a un polinomio de grado mayor, entonces los betas, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, van variando. O sea, las variaciones pueden ser así. Vamos a ver una tendencia. Miren. Estas son las tendencias de los datos. Entonces yo tengo que buscar una función para esto. Aquí se va abriendo, o sea, no. Aquí está variando en una dirección, o sea, es una tendencia lineal, sería una tendencia parabólica, sería una tendencia constante. Así se ve la dispersión de los datos. Se dice que la varianza es constante, les dije a ustedes. Sí. Esto podría verse como una función parabólica, que va creciendo, está en una parábola invertida, o tal vez hasta aquí exponencial, después de la mitad, una exponencial creciente, una exponencial decreciente, un poco más. Dice diagrama de los residuos estimados. Esto vamos a ver. Los residuos, se llama residuos o se llama desviaciones. Aquí yo puedo pasar una recta y eso es lo que está allá, la ecuación de esa recta. Pero sin embargo se puede buscar este margen de variación, hacer una estimación de θ 1 y θ 2, que es el límite inferior y el límite superior, para indicar la variación de los coeficientes.
¿Listo? Que hay otras de esta forma. Esta es lo que les llamaba, lo que les decía, una curva por tramos, ¿no? Por tramos. Tengo el primer tramo, una función de regresión. En el segundo tramo tengo otra función. Pero en otras más complicadas puede haber más tramos. Pueden haber modelos simultáneos, ¿no? Que se pueden cruzar. El modelo de regresión de la demanda, el modelo de regresión de la oferta, de la inversión, y costos, puede ser. Entonces, en ese caso, estoy trabajando con muchas ecuaciones, ¿no? Simultáneamente. Bien, esa es una idea. Muy, este libro lo había comprado en 29.50 pesos bolivianos, 50 bolivianos, en septiembre del 2000. Después tengo otro grande que ya es más con ejemplos directos. Entonces, lo que voy a hacer es, como mi objetivo es, en mi caso, vamos a poner aquí una regresión simple. Regresión simple se supone que es un polinomio de primer grado, base a una base de datos, poniendo que esto fue conseguido en un laboratorio, puede ser una información que tengo, que hemos hecho bien. Y sí. Respuesta y es un 4, respuesta. Y eso. Para esta condición de valores de la variable explicativa, puede haber respuestas, muchas respuestas de la variable respuesta y es 1, y es 2, y es 3, y es 4. En ese caso, cuando tengo muchísimas, por ejemplo, la cuestión de salarios, eso, porque normalmente
Econometría es la estadística aplicada a las variables macroeconómicas. La econometría es la estadística aplicada a las variables macroeconómicas. Y a las plantas industriales son las microeconomía, variables microeconómicas, ¿no? Se puede aplicar a una planta industrial la estadística. Se puede aplicar la estadística también a la estadística de ensayos clínicos. Eso es ya trabajar con los enfermos. Hay la otra de la estadística de riesgos, riesgo financiero. Ya es de, ¿cómo se llama? De las inversiones, ¿no? Se puede modelizar los prestatarios del banco, en qué medida garantizan que van a devolver, o sea, para el conjunto, ¿no? O sea, se puede hacer, modelizar, así como se puede buscar el rendimiento modelizar el rendimiento de un alumno, que no es fácil, donde yo tomo en cuenta, uno puede ser la cantidad de horas de estudio que tiene, después si tiene libros, si vive cerca de la universidad, si su papá trabaja o él se autosostiene. Y distancia no es lo mismo, ¿no? Que uno que viva en, qué sé yo, cerca de la facultad, hay una plazuela al frente o en el lado de los futbolinas, que otro que viva en Clisa, inclusive a trabajar, donde me dializan. Hay una licenciada que viene de Sipe, ¿no? Debe salir muy temprano, y así. Entonces, inclusive el afecto, la influencia de algún tío que ha conseguido una beca y ha llegado a ser doctor, o está trabajando en el banco o demás. Siempre hay la tendencia de que alguien influya, digamos, en la persona, ¿no? Y van a ver generalmente los que no tienen son los más aplicados, porque piensan que con el estudio van a llegar y van a tener, que otros que lo tienen todo a la mano no valoramos y nos va mal. Ya tardamos en terminar, siendo que si tendríamos todo a la mano, lo ideal es que sea buen alumno, ¿no? Y lo termine rápido, digamos. No solamente se puede hacer una carrera, se puede complementar con otra carrera, se puede hacer un estudio más profundo con una maestría, con un doctorado, esas cosas. O sea, ya cuando uno ve a los profesionales en el mercado, ¿no? Unos tienen especialidad, otros tienen maestría, otros doctorado y demás. Entonces, la competencia es, bueno, en nuestro medio influye la parte política, ¿no? O ser pariente de tal, nos ubican, digamos. Bien. Entonces, yo lo llevo a un plano X, Y. Entonces, yo primero voy a colocar los puntos para que vean.
si podrían ir los puntos, ¿no? Entonces, por aquí ya no puedo pasar los que han hecho, ¿cómo se llama? Cálculo numérico, aproximar esas respuestas o la tabla de valores a una función polinomial, sea del tipo polinomio simple, polinomio de Lagrange, polinomio de Newton, en diferencias divididas, diferencias finitas, ya no le, o splines, las cerchas, o sea, por partes. Cerchas explica, digamos, es segmentar la curva en partes. Puede ser una parte, un polinomio de primer grado, segundo grado, tercer grado, son los que se utilizan cuando se segmenta la curva. Entonces aquí yo lo puedo ver como una, por supuesto que si proyectamos al eje X, tenemos X1, y 1. X2. Uno, dos. Veamos 7. Wow. X4. X5. Así confundido. Y el 3. Y el 5. Esos son los datos reales, digamos. Y subset. Bueno, así hay más puntos. El último de puntos suspensivos.
Entonces yo podría aproximar con la tendencia de estos a subir. Entonces podemos decir una línea recta. Una línea recta. Entonces esta línea recta tiene ecuación de sub 0 más t sub 1 x, así sería. Pues de otro me dirías, no, más abajo es cierto. O sea, eso es simbólicamente, ¿no? Entonces, regresión simple y múltiple, aquí añadiríamos mínimos cuadrados. Nuestro primer análisis que estamos haciendo es regresión simple, ¿no? Nuestra tabla de datos, nuestra ecuación, estimador de beta 0 más beta sub 1, estimador de beta sub 1 por x. Este es el modelo poblacional o ideal. Este tiene como estimador a beta 0 y el otro parámetro a beta sub 1, ¿no? Entonces, si podríamos utilizar un método de, porque, a ver, voy a tratar de esa sería mi función. Si tendría 100 puntos, aunque 100 puntos ya no podría. Están los métodos que han visto, que han estudiado cálculo numérico. Con pocos puntos puede utilizar un polinomio simple, Lagrange, Newton, sea por diferencias divididas, sea por diferencias finitas, puede utilizar. O Searcher también puede utilizar. ¿No? Pero aquí ya tengo que ver todo el grueso de los datos. Minería de datos, ¿no? La cantidad de datos que ya se manejan en miles, en millones de datos, ¿no? Y aplicar estadística a estos datos. Entonces, cuando son muchos, lo que yo observo es la tendencia del conjunto. Ya no puedo pasar por la curva y además no estoy seguro que ustedes saben que se puede depurar los datos extremos, existen técnicas estadísticas que pueden depurar. En ese caso, diríamos, en este caso no tiene sentido de aplicar un polinomio. Imagínense, para todos los puntos sería un polinomio, digamos, de grado 15.
Y cuando genero sus ecuaciones normales, pues si digo un polinomio simple de quinto grado, que es de decimoquinto grado, entonces tendría un sistema de ecuaciones normales de 16, porque con 16 puntos estaría formando un sistema de 16 ecuaciones. Eso ya, imagino, 16 ecuaciones, resolver, encontrar los valores de beta 0, estimador beta 0, valor del estimador beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. O si utilizo un polinomio de Lagrange, ¿se acuerdan? ¿Cuántos binomios tendrían para A0? A0 sería del 1 x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x hasta llegar aquí, a ver, a 15. Ese es solamente para A0. Entonces viene A1. Comienza A1, no tiene que ver con subíndice 1, sino sub0, sub2, sub3, sub4, x sub 5, x sub 6, x sub 7, x menos x sub 7, x menos x sub 8. Este error, ¿no? Lo mismo si es con los otros métodos. Entonces lo que vemos es la tendencia. El peor todavía cuando es minería de datos, la cantidad de datos es grande. Ya. Entonces, en este caso, no puedo hacer esa curva que tracé. Es terrible, ¿no? Resolver, encontrar serían los valores puntuales de los estimadores beta 0, beta 1, beta 2. De una sola corrida estaría encontrando eso. Ya yo tendría que, si lo hubiese encontrado, tendría que acompañarle para beta 0 cuál es su límite inferior, para buscar los límites inferiores para estos coeficientes que hacen de estimadores. Beta 1, beta 2, no sé qué va a ser una recta. Ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacerse, a ver cómo se llama esto, análisis de varianza para este caso. Yo me he adelantado a regresar, se hace análisis de varianza, es decir, la media se puede descomponer. Vamos a ver, yo creo, cuando veamos. Entonces, no pudiendo hacer lo que les dije, entonces lo que tomo en cuenta es lo siguiente. Ay, no. Ay, tan rápido. Es bonito este tema. Este es el valor real. Ahora, el valor corregido por esto lo vamos a representar levantando una perpendicular hasta alcanzar o sea, es como decir, esa es la altura y es 1, ¿no? Y la altura, bueno, estimada, y por aquí hasta ahí está llegando. Y subo a la luz real. ¿Qué es lo que nos interesa? Son las desviaciones o los errores
a esto que pongo, vale, con rojo. Esta diferencia entre el real y el corregido por la curva, calculado por la curva, sería y sub 1 estimado. Aquí lo mismo. Aquí va a ser negativo. Todo lo que están por debajo, negativo. Lo que están por encima, positivo. Entonces, de aquí, siempre, lo calculado está sobre la recta. Y 2. Esa diferencia, perdón, es desviación, dijimos, ¿no? Desviación 1, desviación 2, desviación 3. Esto sería desviación 3. No, eso es 4. Y aquí tengo de 3, de 4. Esto puede seguir subiendo hasta interceptar. Así tengo el error aleatorio de 5. De aquí, este punto, para esta abscisa reemplazada en el modelo, la diferencia y estos dos puntos de 7 posible igual, es para interceptar. Y 8. Este sigue más. Hasta ahí sería. La altura sería aquí. La diferencia de altura sería de 9. Ahora este de aquí. Y este le vamos a anotar. Aquí tendríamos. Aquí nos está bien. 9. Aquí es 9. Y así. Entonces lo que vamos a hacer es error aleatorio es sub 1 o desviación sub 1 es igual a y sub 1 menos lo calculado estimado o por la función, por el modelo de 2 lo mismo, de 2 de 2 menos de 3 menos sumado respuesta y así sucesivamente hasta alcanzar el último de sub n menos el estimado. Entonces, aquí yo veo que los resultados son positivos y negativos. Para evitar eso,
Entonces lo elevo al cuadrado. Cuadrado, 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 cuadrado. Si hago la sumatoria miembro-miembro, sumatoria de las desviaciones aleatorias al y aquí diríamos al cuadrado desde la primera corrida hasta la última, que es n, es igual a d sub i sumatoria de las desviaciones de sub i cuadrado igual a y sub i menos y ajustado al cuadrado. Entonces de aquí va a salir mi función. Mi función va a ser h. Aquí vamos a introducir y sub i y nuestra ecuación. En lugar de y sub i estimado, va a ser beta sub 0, estimador beta sub 0, al cuadrado. Entonces mi función, aquí tengo dos incógnitas, va a depender de beta 0, beta sub 1, que son los estimadores, y está dado por la función cuadrática de sub i menos beta 0 menos beta 1 x cuadrado, todo al cuadrado. Eso sería. Entonces hemos llegado a esta función. Entonces esa función tendría que derivarla. Si la derivo, parcialmente tendría que ser con el es igual. Esta es la derivada de una potencia y es igual a x4. La derivada de y' es igual a 4 que vas a multiplicar por 4 menos 1, entonces 4x3. En su derivada hago lo mismo. El exponente que vas a multiplicar, 2, mantenemos la base, es la sumatoria de y sub i menos beta 0 menos beta sub 1 x, ¿sí? Reducimos en una unidad el exponente, queda 1, por la derivada de la base, derivada de esta constante es derivada de beta 0 es 1, pero está afectada por el menos, igual a 0. Entonces, este 2 baja a dividir al 0. Baja a dividir al 0, 2. Y como resultado tengo 0. Entonces lo que me queda es multiplicar menos por más, menos sumatoria y sub i más sumatoria de beta 0 más sumatoria de beta sub 1 x sub i. Así quedaría eliminando el paréntesis. Y de aquí puedo despejar. Aquí dice que sume beta 0 desde 1 hasta n. Eso supone multiplicar n por beta 0 más, esto es constante, fuera del paréntesis, 1. No sé
tenemos otro parámetro por la sumatoria de subir. Este término independiente lo pasamos al segundo miembro, sumatoria de y subir, ¿no? De y subir. Entonces, esta es la primera ecuación normal. De la misma forma, bueno, cuando nos volvemos a ver, ya ahí no nos quedaremos, no vamos a ver. Más se tardaba la explicación, pero Ya, seguimos el lunes entonces. ¿Alguna pregunta? Nada. Ya, quedaremos ahí. Entonces, voy a subir unos ejercicios de prueba de hipótesis. Unos están resueltos y otros propuestos. Voy a subir. Y de ahí tengo que sentarme a seguir haciendo mis planes globales. Voy a morir. Hasta la próxima.